Todo esto inicia en una noche de lluvia, cuando Jorge Hardy, que intentaba descansar, se da cuenta de que hay alguien detrás de su ventana, sin imaginar que esta sería la última noche de su vida. Después de su asesinato, la única pista visible que hay es, en su mano, tinta azul y tinta verde. Todo esto inicia en una granja donde George era el pastor. Él tenía varias ovejas a las cuales cada una de ellas eran muy especiales, pero había dos en particular. Sebastián, que era una oveja solitario, y Lily, su oveja detective, que más adelante resolvería el misterio. Y Lily, la oveja detective, se encarga de sacar pistas, ordenar las ideas y analizar el último cuento que les había leído George. Algo muy importante y muy peculiar que se menciona en esta película es que por lo general todas las ovejas nacen en primavera, ya que hay más posibilidades de sobrevivencia. Pero hay otros desafortunados que nacen en invierno, están expuestos a muchas cosas y más debilidades. Hasta ese momento, Caleb, su vecino, sería el sospechoso. Después de eso, George se siente preocupado y se acerca a su oveja Lily, a lo cual le responde, todo estará bien. De regreso a casa, George no decide contarle cuentos a sus ovejas, ya que ve una tormenta y una lluvia muy grande. Pero cerca de ahí, Elliot tiene un accidente de tránsito y a la cual le llama a un policía para que les ayude. Y esa noche se estaba acercando la muerte de George. Al día siguiente, Lily y otra de las compañeras se da cuenta que George está sin vida y el único rastro o la única evidencia es la mancha de azul y verde en las manos. Y las ovejas se alarman porque han perdido al ser querido o a la persona que les cuidaba desde hace tiempo. En eso, el policía y Elliot deciden entrar a la camper y se dan cuenta que George el día anterior o en la noche que fue asesinado estaba tomando con alguien y se dan cuenta que fue envenenado y que George había luchado por su vida y había salido afuera peleando con la persona que lo envenenó. Pero en el forcejeo, George tocó algo azul y verde. Esa es la única evidencia que tienen hasta ahora. Las ovejas indagan todas estas suposiciones y todas las pruebas que es notable, ¿no? Y en eso aparece Sebastián, un cordero imponente y que le ve como inferior a otras ovejas. Y en eso sacan una idea de que Sebastián fue el asesinato. Y en eso Sebastián cuenta de por qué él lo haría. Si Jorge lo había salvado de un circo en la cual a él le trataban como un animal, ¿no? Y que le gustaba que le den comida, que le den caramelos, pero cuando él creció lo botaron o lo usaban como animal de diversiones de otras personas, haciendo pelear con un perro. Ponen de acuerdo, Sebastián y Liliana y un acompañante más van al pueblo a averiguar, ¿no? Pero en eso se dan cuenta que el policía está dando una noticia a todo el pueblo. En eso llega en un auto color negro. Una es joven y se llama Rebeca, es la hija de George, y la otra es una abogada que dice que está ahí para leer el testamento de George. En eso cita a varias personas para leer el testamento. Y dentro de esa citación está Betty, Caleb, el carnicero, el sacerdote, el policía, Rebeca la hija, la abogada y por supuesto Elliot. Y todo eso es escuchado por las ovejas. Todo lo que está pasando dentro de la casa lo están viendo. En eso hay varios debates de sospechas de cada uno de ellos, ¿no? Y en eso se encuentra Elliot y como está reportando o evidenciando algo, lo votan. No le dejan escuchar el testamento. En eso, la abogada decide leer el testamento y nombra los herederos, ¿no? Y ahí se enteran que George era o tenía bastante dinero. Y en eso, una de las ovejas que estaba escuchando afuera, de casualidad le cae un polvo del tendedero y eso le deja como ciego. Y la oveja entra por la casa persiguiendo a todos, sacando de la casa a todos. Y al final sale por afuera y el policía quiere agarrarlo, ¿no? Pero todos ya se habían ido y se posterga el testamento para otro momento. Y después de eso, Elliot le alcanza al policía y le convence de que él tiene varias pistas por resolverlo. Y si es que el policía le ayudara en este caso, sería reconocido o podría ser un detective más, ¿no? En eso Elliot le quiere convencer como sea, ¿no? Y el policía acepta. Por supuesto que las ovejas también están en lo suyo. Tienen algunas pistas, intentan descifrarlo, conversan o se preguntan de quién vio algo o de que quién estuvo ahí esa noche
y de pronto ven a Rebeca entrar por la granja llorando. Y en ese caso, la ovejita de invierno se acerca y le abraza a Rebeca. Y en eso, Lily tiene una idea. Deciden buscar el último libro que él les había leído. Y al encontrarlo, deciden llevárselo al detectivo Torpe para que solucione este caso. Y el policía toda la noche se había pasado descifrando. Había leído el libro de Lily que hablaba de misterios. Y en eso llega Elliot, en la cual vio todo el avance que había hecho el policía, ¿no? De todas las pistas que había recolectado, de todas las cosas que estaba haciendo para poder llegar al responsable de todo esto. Y luego de eso, el policía investiga a Rebeca, ya que había estado involucrado, o que su novio o su exnovio había sido un delincuente, ¿no? Que estaban involucrados por falsificación o identidad, robo, muchas de esas cosas. Y por ese motivo empieza a indagarle, ¿no? A preguntarle, ¿y qué había hecho toda esa noche? Y Rebeca le responde que estaba en casa porque se sentía cansada. Y en eso la oveja Lily escucha todo y va a contarle a todo el rebaño. Y en eso encuentran un tipo de pulsera de Rebeca y que había estado esa noche y que ella posiblemente le había atacado, ¿no? A su padre. Y en eso le llaman al policía. El policía encuentra esa pista y indaga a Rebeca, ¿no? ¿Qué es lo que hacía esa noche? O por qué había mentido diciendo que estaba en su casa cansado. En eso lo dan o lo toman como sospechosa principal de todo este caso y lo meten a prisión, ¿no? O a la celda del policía. Y en eso Lily piensa que el misterio está solucionado, que Rebeca es el asesino de su padre y que tendrá que pagarlo. Pero ellos deciden unirse al rebaño vecino, donde ven varias ovejas, pero parecen malas esas ovejas. Al retroceder y al correr, entran a una casa y ven que Caleb y el carnicero tenían una sociedad, ¿no? Que para negociar carne, tipo de esas cosas, ¿no? En eso salen unos perros que le persiguen hasta la mitad del camino. Y en eso aparece Sebastián, imponente, y corneándoles, salva a Lily, pues, ¿no? De la muerte. Y en eso uno de los perros alcanza el cuello de Sebastián y Sebastián cae muerto. Antes de su muerte, Sebastián le dice a Lily que todo lo que antes había dicho era mentira, que realmente sí se sentía parte del rebaño y por eso había vuelto a salvarlos. En eso, a Lily se le aparece una visión de George, diciendo que era una oveja excepcional, que debería resolver este caso, con todas las enseñanzas que le dejó, y ahora está ella encargada de todo esto. Después de esa visión, Lily se da cuenta que Rebecca no es la culpable, y deciden dejar pistas para poder ayudarle o sacarle del carceleta que se encuentra, ¿no? Y en eso se dan cuenta que ellos son muy grandes para poder entrar por la ventana. Y en eso sale el acto valentía de la oveja del invierno, una pequeña ovejita que está disponible a ayudar en este caso. Y logra entrar y hacer las líneas, ¿no? Las señalizaciones para que el policía pueda ver y dejarle en libertad a Rebeca. Y la pintura que el corderito dejó adentro se impregna en la mano del policía de azul y verde. Esto sería una pista clave para solucionar este problema o este caso. Pero el policía, como es tonto, lo deja pasar. Es ahí donde a Rebeca le trasladan a otra dependencia policial, ¿no? Y en eso el policía tonto se da cuenta de que las patitas de la oveja están pintadas de azul y verde. Y que Rebeca no le había mentido, ¿no? Diciendo que había visto a la ovejita entrar por la ventana y hacer esas líneas. Y en eso el policía le dice al... Y en eso el policía se da cuenta que Rebeca no es el asesino y le apunta directamente a Elliot. Elliot es el hermano de Rebeca y como había obtenido las copias del testamento, decidía deshacerse de Rebeca, ¿no? Y ahí es donde nace el verdadero misterio. Elliot había llegado unos días antes de la muerte de George y había provocado un accidente intencional y de ese modo acercarse a la casa de George. George se asoma y ve que hay alguien, se asusta, pero se da cuenta que es un chico y abre la puerta. Entra, toman algo, pero en eso Elliot aprovecha envenenarlo, ¿no? En su bebida le echa algo. Y en eso luchan ambos. Y después de eso, Elliot quiere huir. Se sube a su auto, se escapa de la policía, pero en eso aparecen dos ovejas que les encantaba cornear a todo tipo de cosas, ¿no? Y en ese caso empiezan a cornear el auto de Elliot, dejándolo inservible y ahí es donde los policías capturan a Elliot. Después del arresto de Elliot,
El policía se acerca a Rebeca y le pide disculpas por todos los malentendidos y por todo lo que había pasado, ¿no? Y en eso también aprovecha la ovejita de invierno y se acerca a Rebeca. Y Rebeca lo alza como si fuera George, su padre. Rebeca abandona con todas sus cosas el hospedaje de Beth. Y al intentar pagarlo, Beth le dice que es cortesía de la casa. Y ella estaba enamorada de su padre y su padre estaba enamorado de ella. Pero nunca había amado a nadie como a su madre. Y en eso, Beth le entrega una carta diciendo que ella la había tomado por celos, porque estaba enamorado, ¿no? Luego, la abogada explica a Rebeca que aunque haya existido un testamento falso, aún le corresponde varios derechos o varias herencias que su padre les había dejado, ¿no? Y en eso se acerca Caleb, el carnicero, queriendo comprarle la granja y las ovejas. Pero Rebeca ya sabía que ellos se encargaban de matarlos y comercializar su carne, ¿no? Y en eso rechaza. Y Rebeca compra todas las ovejas que tenía Caleb y lo junta con el rebaño que tenía su papá. Y en eso llega la noche. Rebeca quiere hacer lo que su papá lo hacía, leerle cuentos a sus ovejas. Y en ese cuento decía que todas las ovejas son inteligentes y recordaban rostros de las personas. Después de haber escuchado la novela, Lily busca a la pequeña corderita de invierno. Ahí le cuenta que Sebastián también había nacido en invierno y que fue el cordero más valiente y que le salvó la vida. Después de haber hablado sobre Sebastián, Lily y la pequeña corderita se acercan al rebaño, pero esta vez el rebaño le acepta como uno más de ellas, ¿no? Y Rebeca sigue leyendo el cuento y las ovejas se quedan escuchando hasta el final. Y esta película de las ovejas detectivas termina así, una película que comienza pareciendo una aventura sencilla, pero poco a poco nos demuestra que habla de algo mucho más profundo, el valor de la amistad, la importancia de la lealtad y la fuerza que nace cuando alguien realmente nos importa. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que las ovejas lograron convertirse en verdaderas detectives? ¿Tú qué opinas? Soy Tim Albornoz y nos vemos en el próximo video.